Lilian, ¿cómo evaluás este momento que se está viviendo, donde durante este año 2017 se han incrementado la cantidad de mujeres asesinadas, niños, niñas, y una conmoción social al respecto? Bueno, primero con mucho dolor, ¿no? O sea, quienes venimos hace más de 30 años tratando de que se entienda la dimensión del problema y tratando de evitarlos, cada uno de estos asesinatos, cada una de estas situaciones nos pega de manera muy particular, ¿no? Es como sentir que no lograste, ¿no? No lograste evitar que estas muertes evitables, ¿no? Innecesarias y producto de un sistema que no cede, pudieran haberse evitado. Lo segundo que me preocupa es las reacciones, ¿no? Las reacciones ante esto. En lugar de entendernos, a quienes hemos dicho desde hace mucho tiempo que el machismo mata, que el sistema patriarcal es un sistema de subordinación, de dominación, de generación de injusticia, hemos tenido la profunda paciencia en 30 años de primero explicitarlo, después demostrarlo, denunciarlo, generar información, generar argumentos y generar propuestas. Y realmente me preocupa mucho que la respuesta casi generalizada sea ubicar en estos cuatro hombres que perpetuaron estas barbaridades estas últimas 2 semanas como chivos expiatorios, ¿no? Solicitando penas de muerte, incremento de torturas, la manera de venganza, el ojo por ojo. No trabajamos todos estos años para esto. De ser así, hubiéramos armado a las mujeres hace 30 años y haber hecho de esto una guerra. Lo que queremos es que las cosas cambien y que nos demos cuenta de la extensión del problema, de cómo ese es el sustrato en la cual se explican estas conductas. Y por lo tanto, me preocupa muchísimo que, lejos de reaccionar en la manera en la cual transformemos las causas que generan estos crímenes, pensemos que se soluciona con consecuencias como matemos a los malditos, como si no fueran humanos, como si no formaran parte de nuestra comunidad, como si no fueran hijos de alguien, hermano de alguien o vecino de alguien. Yo sé que es un espejo en el que como sociedad no nos gusta mirarnos, porque es horrible, pero lamentablemente tenemos que respirar hondo, entender la magnitud del problema, tratar de comprender las causas que lo generan y no tratar de combatir a las feministas que lo explicitamos, porque no es por ahí la solución. La solución es buscar todos los elementos que tengamos a nuestra mano para que efectivamente revertir este sistema de opresión, de dominación y de violencia. ¿Podés poner ejemplos de qué sería revertir este sistema de opresión y violencia? Bueno, uno muy simple. En lugar de tratar de enseñarles a nuestras hijas cómo tienen que hacer para que no las violen, tenemos que empezar a enseñarle a nuestros hijos y a nuestros varones que violar no está admitido, ¿no? En lugar de pensar que con aumento de penas vamos a resolver el problema, tendríamos que tener un sistema judicial que efectivamente cumpla con las normas establecidas y las aplique, que no sean interpretables. Pasamos años para que los jueces entendieran, por ejemplo, que la violación intramarital también existe y que la obligación de la sexualidad no forma parte del débito conyugal, ¿no? O sea, es francamente primero darse cuenta de este problema y no querer ocultar el sol con un dedo. Segundo, enfrentarnos a que cada persona tiene una función, que es transformar el sistema reproductivo. Claro que las mujeres en esto tenemos un rol importantísimo porque el sistema patriarcal a las mujeres nos ha asignado el rol de la reproducción social. Pero con que las mujeres solas cambiemos no alcanza. En todos estos años hemos logrado que las mujeres denuncien, que no toleren, que no acepten, que busquen la autonomía económica. ¿Qué es lo que nos ha faltado trabajar? Es con los varones. Y creo que con los varones tenemos que trabajar para revertir la situación.
Primero, para que no volvamos a la forma fácil de pensar que esto es una lucha, que esto es una batalla, que esto es una guerra. No es una guerra. Esto es un sistema de injusticia. Esto es un sistema de... Primero, por eso te digo, hay que entender de qué estamos hablando para que efectivamente una vez que lo vemos y que nos espanta, no quedarnos paralizados con eso, sino esto se cambia en las conductas, esto se cambia en los discursos, esto se cambia en las prácticas. ¿Los hombres, los varones se sienten agredidos con este discurso? Yo creo que se sienten interpelados si no les gusta. Algunos, por suerte, han entendido y están contribuyendo a reflexionar, a pensar y a generar soluciones para esto. Otros se resisten y otros reaccionan muy violentamente, ¿no? O sea, era esperable una reacción violenta del sistema, pasa cada vez que se pierden privilegios, pasa cada vez que se cuestiona un sistema de dominación. A los dominadores no les gusta perder el poder de la dominación y por lo tanto suelen reaccionar violentamente. Ninguna lucha emancipadora ni libertaria fue fácil, ¿no? Ni fue pacífica. La lucha contra el racismo, ¿no? La lucha contra la discriminación, la lucha con el avasallamiento a los pueblos originarios, ¿no? De la riqueza contra la pobreza, nunca han sido luchas pacíficas. Sin embargo, la revolución de las mujeres ha tenido la profunda paciencia de construir los cambios desde el margen del poder, ¿no? Y creo que lo que pasó ahora que es indiscutible. Ya no alcanzan argumentaciones que alcanzaban hace 5 o 10 años. Ya todos los sistemas están interpelados y realmente tienen que repensarse y cambiar. Y en ese sentido hay algunos, ¿no? Que además hay una cantidad de gente que no quiere que las cosas cambien, ¿no? Nadie le gusta perder privilegios y en esto toca además desde los ámbitos más personales de una relación afectiva hasta las instituciones del Código Penal y la Constitución para abajo, ¿no? O sea, es un cambio muy profundo. Desde el sistema político ha habido reacciones, algo mencionabas. Se habló de enviar un proyecto con cadena perpetua, se habló de la castración química. ¿Cómo viste estas propuestas? No, nosotras queremos que se apruebe la Ley Integral de Violencia de Género. Nosotros queremos que a esa ley se le dé el presupuesto. Nosotros queremos una modificación del Código Penal que sigue siendo infame en términos incluso de armonizar lo que el país ha firmado en convenciones y tratados internacionales. O sea, uno lee el Código Penal y se da cuenta por qué las mujeres somos violentadas, acosadas y abusadas, ¿no? Porque todavía se habla de doncella honesta para sancionar el rapto, porque hasta 2007 se exoneraba de pena al violador que ofrecía matrimonio a la violada, porque todavía el atentado violento al pudor sigue siendo la forma en como llamamos a la violencia sexual en el Código Penal. Entonces, sin duda yo creo que el sistema político ha sido muy mezquino. Ha generado cambios, pero ha sido cambios muy mezquinos y en donde todavía siguen pensando que las mujeres somos seres tutelables. Ha sido muy difícil que la sociedad y el sistema político entienda que niños, niñas y adolescentes son sujetos portadores de derechos, con la diferencia que están bajo nuestra tutela y nuestro cuidado, y el mundo adulto, lejos de protegerlos y acompañarlos en su socialización para que vayan adquiriendo su autonomía progresiva, abusamos de ellos. Entonces, creo que el sistema político primero es viejo y lo digo literalmente, ¿no? Viejo en edad y viejo en cabeza. Le cuesta entender que estamos en el siglo XXI. Siguen generando procesos de debate político muy endogámicos, con un parlamento, por ejemplo, que hay gente que está ahí casi al mismo tiempo la reconstrucción democrática, y eso hace que se cree un microclima en donde solo discuten entre ellos sin saber qué pasa en la sociedad. No es una caja de resonancia, lamentablemente, de los avances que hemos ido construyendo socialmente a través del debate, el análisis, la reflexión y la denuncia y la elaboración de propuestas. Fíjate que recién en 2002 tuvimos la Ley de Violencia Doméstica y Sexual. Tardamos desde 1985 hasta el 2002 para que se entendiera que el ámbito del hogar era un ámbito de vulneración de derechos, ¿no? Y donde el Estado realmente no regulaba
un funcionamiento piramidal y patriarcal violento. Y llevamos 15 años para que se entienda que la violencia doméstica y sexual no es la única manifestación de la violencia de género, ¿no? Que está también la patrimonial, la psicológica, la simbólica, la institucional. Cuando dicen, bueno, pero las feministas son sectarias, si los muertos son niños, como no son niñas, los excluyen de los registros. No, o sea, no lo avala nada, ¿no? Nada de lo que sostienen esas argumentaciones está sustentado en la realidad. Primero, particularmente, además tenés expresiones concretas, ¿no? Mujeres de Negro, las últimas de sus manifestaciones y marchas tiene que ver dedicadamente cómo la violencia doméstica está impactando sobre niños y niñas. Cuando todas denunciamos lo que tiene que ver la violencia en el hogar, justamente hemos hablado incluso nosotras como en esa pirámide de violencia hay una escalada que va desde el que tiene más poder al que tiene menos poder, y por lo tanto muchas veces niños, niñas, viejos y enfermos dentro de los hogares suelen ser los que peor pagan las consecuencias. No es atacando el feminismo. El feminismo ha tenido los feminismos, además que somos muchos y distintas expresiones, hemos sido de una paciencia infinita. Y no es a nosotras. Yo he escuchado estos días esto se produce porque nosotras denunciamos. O sea, ya no hay argumento. O sea, el silencio, la naturalización, la justificación es lo que ha permitido que esto se perpetúe. Hay que tener un registro público o algún tipo de registro, porque bueno, ahora hay constitucionalistas que están diciendo, ojo que un registro público es algo inconstitucional, para no entrar en ese debate. Bueno, yo leía el otro día incluso algunos que planteaban, incluso hay ayer un artículo realizado por Ubal en La Diaria, donde si vos querés saber las sentencias y averiguar cuáles fueron las sentencias y los delitos y quiénes los cometieron, están en los registros. O sea, es información a la cual se puede acceder. El tema es si pensamos que este es un problema de algunos procesados, ¿no? Y algunos que fueron condenados. Yo creo que ese no es el único problema. Los procesados y condenados, además, después que cumplieron su pena, lo ideal es que se inserten a la sociedad. Quizás tendríamos que trabajar mejor con los sistemas de reclusión, para que efectivamente no sean sistemas de agudización de violentos y de delincuentes, sino que sean realmente de rehabilitación y de reinserción social. Si nosotros destapamos la caja de Pandora de las situaciones de violencia, abuso, acoso, maltrato, aprovechamiento de las situaciones de poder, lamento tener que comunicar que no se salva casi que ninguna familia. No se salva casi que ninguno, porque esto estaba naturalizado, esto formaba parte de las prácticas, esto era lo que estaba habilitado como sociedad. Hoy lo condenamos porque lo sacamos del ostracismo, lo sacamos de la naturalización, lo pusimos en cuestión. Esto era formaba parte de las prácticas. No nos olvidemos que hasta hace muy poco tiempo existía todavía el derecho de pernada, ¿no? Que el dueño de la estancia era el que inauguraba a la flamante esposa antes del marido. O sea, seamos capaces primero de tener una cabeza abierta para entender cuando nos demos cuenta del horror de la dimensión de este problema, que tenemos que hacer un esfuerzo enorme como sociedad para cambiarlo. Yo entiendo que vas a tener distintas medidas porque no se puede meter todo en una misma bolsa. En la gama de situaciones de violencia hay desde el acoso callejero hasta la violación y el homicidio. Entre eso tenés una gama de todo, y no todo se puede tratar de la misma forma, y cada abordaje tendrá que tener la especificidad de la particularidad del perpetuador. Pero lo que más tenemos que hacer es cambiar la cultura. Tenemos que cambiar la cultura. Tenemos que dejarnos de decirle a las mujeres cuál es la responsabilidad del acto violento que ellas tuvieron. No podemos seguir diciéndole qué hizo, cómo andaba sola por la calle, cómo era que andaba así vestida, cómo puede ser que dejara entrar al que mató a sus hijos sin entender que el responsable del que mató, el responsable del que acosa y el responsable del que viola, primero es el directamente involucrado. Y después es una sociedad
que de alguna manera lo ha habilitado durante muchos años y que con sus discursos y prácticas lo sigue sosteniendo, ¿no? Se ha convertido en un fenómeno mundial lo que está pasando en este momento en Estados Unidos, con Hollywood, con el mundo del espectáculo, a partir de una investigación periodística que no la hace cualquiera, la hace el hijo de Mia Farrow. Sí. Mujeres que dicen, yo sabía y me callé y hoy pido disculpas, como Jane Fonda. Sí. Sí, porque es eso, además, porque quien lo pasó en carne propia y hoy se arrepiente de no haberlo denunciado, también es cierto que tenía todas las en contra para hacerlo. ¿Te iban a creer? No. ¿A quién iban a juzgar? A ella. Y además porque esto está muy vinculado al poder, ¿no? Cuando hablamos de trata y tráfico, yo lamento decirle que hay consumo de trata y tráfico con jueces, empresarios, políticos, ¿no? Decisores que están en grandes lugares de poder. Ese es un núcleo de poder difícil de convertir y de compartir, ¿no? De desentrañar y de desmontar. No ¿Ustedes reciben denuncias de que hay involucrados políticos, jueces, empresarios? Sí. Gente, entre comillas, importante. Sí, lo tenés además publicado, no acá en Uruguay, porque todavía no hemos tenido más que notas y situaciones, y porque además hay riesgo y la gente tiene miedo, pero tenés periodistas mexicanas que siguieron la ruta del tráfico y la trata, y además, entre otras cosas, muchas desaparecieron, ¿no? Como desaparece mucha gente en México de manera espantosa, que son defensores de derechos humanos. Hemos tenido que plantear sistemas de defensa a las defensoras. ¿Por qué? Porque las defensoras que se enfrentan a las empresas extractivistas, las que se enfrentan a los grandes medios de comunicación, las que tratan de denunciar el poder que está atrás del narcotráfico, ¿no? La trata de personas, claro, no tenés más que enfrentarte al poder. Y por eso hay que reforzar muchísimo las instituciones del Estado, y por eso hay que sanearlas, y por eso hay que garantizar que efectivamente cumpla con su función. Porque si no fortalecemos los mecanismos y las instituciones democráticas y republicanas, no nos queda más que algo muy complicado y muy difícil, que es lo que ha salido estos días, que es el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Y la venganza. Tú decías la importancia de la ley integral. ¿Qué aspecto resaltarías para que la gente la conozca? Porque evidentemente la gente no la conoce. Es una ley complicada, tiene más de 110 artículos, aborda todas las dimensiones y pone como de alguna manera las acciones que tiene que hacer cada una de las instituciones de salud, de educación, de trabajo, de vivienda, ¿no? Porque estamos enfrentando una situación compleja y complicada que no se simplifica con una intervención única de un solo lado. ¿Qué es lo que me parece más importante a mí más de todo este debate? Es poder canalizar por donde hay que canalizar el problema, ¿no? Y yo soy una de las que cree que no se resuelve todo con judicializar las situaciones. Es más, muchas veces nos hemos tenido que decirle a alguna mujer, mira, no denuncies porque todavía no tenemos los mecanismos de cuidado y protección que genera la agudización del conflicto cuando vos denuncias. Lo que hay que ver es, en lugar de sacar a relucir este tipo de medidas extremistas como el registro, la cadena perpetua, ¿no? La castración química. La castración química es un mecanismo que piden muchas veces los propios pedófilos, porque incluso la pedofilia sigue siendo una discusión si es un delito, si es una práctica, si es una forma de expresión de la sexualidad no habilitada, pero que la gente la siente. Y entonces, por lo tanto, hay pedófilos condenados que han pedido la castración porque no pueden sentir líbido ni placer sexual que no esté solo enfocado a prepúberes, ¿no? Porque solo están vinculando su sexualidad a la posibilidad del control del otro, y ese es su objeto del deseo. Pero por eso te digo, esa es una medida que tendrán que ver aquellos que traten específicamente este tipo de problemas. En lo otro, está demostrado en el mundo que la pena de muerte no evita ningún crimen. En lugares donde se agudizó la condena por violación, lo que terminó pasando es que no solo violaban, sino además violaban y mataban
porque la pena era lo mismo, una cosa y la otra, y por lo tanto no había prueba en la identificación de la víctima. O sea, está demostrado en el mundo que la agudización de la sanción no es la solución, sino la discusión de que estos son prácticas condenables. Aunque no sean condenables jurídicamente, son condenables culturalmente. Y ese es el cambio que me parece que tenemos que hacer. Trabajando desde, obviamente, no voy a decir nada nuevo, la educación, pero no la educación desde los preescolares, la educación también en los profesionales, ¿no? Estos temas, lamentablemente, recién están ingresando a la currícula universitaria de formación de profesionales. Entonces tenemos una cantidad de jueces, abogados, médicos, docentes, pediatras, ginecólogos, policía, abogados que no tienen nada de formación en esto y por lo tanto les cuesta poder mirar de qué estamos hablando y actúan de acuerdo a su sistema de valores que está impregnado de una cultura machista y patriarcal. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo que vamos encaminando, ¿no? Uruguay sigue siendo un oasis en la región en la posibilidad de que se entienda esto e ir avanzando en la construcción de modificaciones. Hay otros donde las mujeres tienen que huir de los países porque aún las defensoras están en riesgo, ¿no? Entonces, aprovechemos este contexto de Uruguay y además analicemos quienes están pidiendo la pena de muerte, coherencia, por favor. Les escuché decir cosas horribles cuando las mujeres peleamos el derecho a decidir para abortar. Sin embargo, no tienen ningún problema en pedir la pena de muerte ahora como solución a este conflicto. Yo lo que creo es que tenemos que ser coherentes, tenemos que ser conscientes, deberíamos no político-partidizar este debate, sino politizarlo en su justo sentido, ¿no? Y estamos interpelados todos, las personas, las familias, la sociedad, las instituciones, sin descartar ninguna, porque efectivamente este problema es de todos y todas, ¿no? Gracias.